Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Queridos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Hoy vamos a abordar el misterio de los misterios, el misterio con mayúscula, desde luego. Vamos a hablar sobre la vida después de la muerte y lo vamos a hacer en compañía de un veterano de esta casa y de este programa. Yo les aconsejaría que hoy los no creyentes, por expresarlo de alguna forma, cambien de canal, porque estoy seguro que el programa no les va a interesar. Yo quiero dirigirme hoy a la gente que piensa, que cree, que intuye, que percibe que hay algo más allá de la muerte. ¿Se trata de una creencia? ¿Se trata simplemente de estar informado? ¿Hay evidencias de que existe vida después de la muerte? ¿Podemos comunicarnos con esa otra vida? ¿Con el mundo espiritual? Esta noche, en mis enigmas favoritos, hablamos de la comunicación con el mundo espiritual. ¿Qué hay detrás de esa puerta que todos, absolutamente todos, tenemos que cruzar? ¿Solo silencio? ¿El aterrador silencio de la nada? Eran gente como nosotros, con parecidos sentimientos a los nuestros, y con toda seguridad, con la esperanza puesta en que después de la muerte continúa la existencia de una forma distinta, ausente de angustia y libre de dolor. Cualquiera de esas tumbas puede ser la nuestra, porque todos, absolutamente todos, tenemos una cita inexcusable con la muerte. Hoy o mañana, dentro de un siglo o dentro de una hora, siempre inoportuna y siempre puntual, la muerte nos espera. Por eso a todos nos interesa saber si esa cita es el final definitivo, la caída de un sueño sin ensueños, o por el contrario es el principio de otra historia. Para las religiones y para todas ellas, desde las antiguas cuyos ritos solo se conservan en forma fragmentada, hasta las que permanecen vigentes, la existencia de otra vida más allá de la muerte es incuestionable. Al fin y al cabo, las religiones han hecho de esa convicción su mercancía más rentable y su mejor medio de influencia entre las gentes. Según ellas, al otro lado espera el premio o el castigo, el goce de un paraíso eternamente placentero o el horrible infierno de atroces torturas tan bestial e injusto como los dioses mismos que el hombre ha fabricado. De esa forma, la muerte es para muchos no solo un trance angustioso por lo que tiene de viaje a lo desconocido, sino un motivo de espanto por el riesgo de tostarse eternamente. En noviembre de 1975 se editaba un libro de curioso título, Vida después de la vida. El de su autor, el Dr. Raymond Moody, recogía las experiencias de centenares de personas que habían estado clínicamente muertas o en trance de muerte inminente. Un éxito fulminante e inmediatamente otros autores, en su mayoría médicos o psicólogos, publicaron nuevos libros recogiendo casos similares. Todos ellos tendentes a demostrar que esos estados cercanos a la muerte, la persona no sufre, sale de su propio cuerpo físico y entra en otro tipo de realidad. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué es lo que realmente nos aguarda al otro lado? ¿Tendremos que esperar el paso del tiempo para poder confirmarlo? ¿Qué creen ustedes? Seguro que el debate y esta cuestión ya están haciendo en casa desde el inicio de este programa. Desde que el hombre tiene conciencia,
se hace esa pregunta, ¿no? Se inquieta, se cuestiona si hay algo después de la muerte, empieza a rendir culto a la muerte, comienzan los enterramientos y comienza ese sentido trascendente de la propia vida y de la propia muerte, porque cree que hay un más allá y que además en ese más allá hay una especie de paraíso. Para hablar con la comunicación con el mundo espiritual está con nosotros un doctor en ciencias químicas, trabaja en el Hospital de Valencia, es investigador, escritor, es un buen amigo, Vicent Guillén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, hay muchos amigos, muchísimos en todo el mundo, Vicent, que siguen tu trabajo y que además están viendo online ahora mismo el programa, por ejemplo, desde Sudamérica, que sigue tu trabajo, porque me parece, siempre te lo digo, ¿no?, muy valiente por tu parte, muy honesto, como un hombre de ciencia, un hombre que trabaja en hospital, se dedique, pues, como una especie de misión personal, ¿no?, a abordar estos temas tan delicados. Es cierto, pero creo que aparte de científico, o al mismo tiempo, soy un ser humano como todos los demás que se hace preguntas existenciales, ¿no?, del dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces creo que el tema de hoy, la comunicación con el mundo espiritual, tiene mucho que ver con esa búsqueda de respuestas, el por qué vivimos, por qué morimos y cuál es el sentido de la vida. ¿Se tienen respuestas para esas grandes preguntas? Mi opinión es que hay respuestas. El tema no es si se tienen respuestas, sino cuáles de esas respuestas responden a la realidad, ¿no? Creo que las religiones han expuesto una forma de entender la vida y la muerte, algunas más equivocadamente que otras, pero a mí me gustaría que lo enfocáramos desde un punto de vista un poco más racional, pero sin apartarnos del concepto de espiritualidad, ¿no? Yo opino que la ciencia debería ser la búsqueda de la verdad, y para conocer la verdad es necesario explorar en todos esos terrenos inexplorados, ¿no?, más allá de la vida física, qué hay en el otro lado y cuál es el propósito de la vida, ¿no? Abrimos este interesante asunto y debate ya con todos los amigos que están participando en nuestro Facebook. Abrimos nuestras vías de comunicación, por supuesto nuestro muro, en nuestra red social Facebook. También abrimos nuestro correo electrónico, misenigmasfavoritos@gmail.com, para que puedan contarnos si desean alguna experiencia de este tipo o hacer alguna pregunta a Vicent Guillén. Quedan abiertas las vías de comunicación. Vicent, la ciencia ha avanzado muchísimo y cada vez estamos más cerca de acariciar esa verdad con mayúscula de la muerte es tan solo un tránsito. Es como viajar a otro lugar, pero que hay algo es evidente, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. De hecho, en la temporada pasada estuvimos hablando de las experiencias cercanas a la muerte y los trabajos de investigación que habían, pues, un poco viniendo todos a decir que en realidad la muerte no existe, que en realidad es un tránsito hacia otro tipo de existencia menos limitada. Y hoy también, si podemos, pues también comentaremos algunos trabajos de investigación que hablan sobre la comunicación con esos seres que han pasado al otro lado, ¿no? Porque a verla, hayla. ¿Qué somos, Vicent? Yo opino que somos espíritus que estamos viviendo la experiencia de encarnación en el mundo físico y que esa experiencia nos es necesaria para nuestro proceso evolutivo. No solo somos un ser físicamente encarnado, somos mucho más que eso. Somos espíritus en proceso de evolución para desarrollar la capacidad de amar. Todos, absolutamente todos. Aquí no hay favoritismos, no hay solo los elegidos los que pueden acceder a esto. Absolutamente todos estamos en ese proceso, ¿no? Yo opino que el mundo físico es como una escuela y en esta escuela venimos a aprender a través de las pruebas de la vida, que son como asignaturas. Esas asignaturas tienen que ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. Cuando terminamos esta vida es como si termináramos un curso. Si hemos aprendido aquello que queríamos aprender, pasaremos a un curso más avanzado y en vidas posteriores pues afrontaremos pruebas diferentes con el objetivo de desarrollar más nuestra capacidad de amar. Y si no las superamos, pues vendremos a repetir las mismas. Y así poco a poco vamos aprendiendo. Nosotros en la sociedad actual, Vicent, hemos perdido ese sentido, esa capacidad de decidir desde el corazón, ¿no?, desde la intuición,
Y eso, el hombre del pasado, de la antigüedad, se guiaba mucho por la corazonada, por la intuición, por el camino del corazón. Te digo esto porque desde los albores de los tiempos, de la historia, el hombre que tiene conciencia ya se pregunta, ¿no? Se preguntaba, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué hay más allá? ¿Podemos comunicarnos con esos, no sé, espíritus? Es cierto, yo creo que la capacidad de contacto con el mundo espiritual es algo innato en el ser humano. Todo el mundo tiene esa capacidad. Unas personas de una manera más fuerte, por decirlo de alguna manera, o de una manera pues, innata, y otras personas pues, necesitan desarrollarla más. Pero creo que todos tenemos esa capacidad, que hay muchas personas que han tenido contactos con el mundo espiritual desde hace muchísimo tiempo. Hay personas que tienen una capacidad más desarrollada, sería lo que se denominan los mediums, y la historia del contacto espiritual pues, se remonta a los albores de la humanidad, ¿no? Podríamos hablar pues, de épocas muy remotas, por ejemplo en Egipto. En Egipto la mediunidad era una cosa muy normal y que se cultivaba, ¿no? En los templos iniciáticos, pues había un trabajo de contacto espiritual metódico donde se recibían muchas de las ayudas que los seres humanos necesitaban en su proceso evolutivo. Y de ahí ha sido el germen de muchas de las religiones que con el tiempo han olvidado de dónde procedieron esas informaciones y han ido cambiando la información. Y eso hace que pues, en el momento actual sea irreconocible ese mensaje, pero creo que es un mensaje que siempre ha sido el mismo, ha cambiado la época, han cambiado los personajes, pero el mensaje básicamente viene a decirnos lo que comentamos al principio, que somos espíritus en proceso de evolución, que venimos a aprender a desarrollar nuestra capacidad de amar y que estamos en este mundo pues, para hacer ese trabajo. Mientras estabas hablando, me estaba acordando de, por ejemplo, el libro egipcio de los muertos, donde se hace perfecta una radiografía, ¿no? De cómo es el más allá, de cómo es el viaje del difunto, ese contacto con los dioses en el paraíso, en el más allá. Las religiones, desde por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, Sumeria, todas han acercado, ¿no? a las personas esa posibilidad de contactar con el mundo espiritual. Sí, yo creo que además el contacto con el mundo espiritual ha sido más natural de lo que parece, ¿no? Porque siempre cuando se ha hablado de contacto de pues, los profetas, ¿no? O los enviados, siempre ha sido como algo que parecía muy sobrenatural, que si la zarza ardiendo, que cosas que luego a medida que vas aprendiendo te vas dando cuenta que son como una deformación de lo que ocurrió en realidad. En realidad el contacto espiritual era como el que es ahora, a través de personas con capacidades, a través de experiencias extracorpóreas, ¿no? Como el viaje astral, a través de sueños, a través de intuiciones, y a través de ese contacto se ha recibido la información que con el tiempo pues, ha ayudado al ser humano a entender qué hace en este mundo y hacia dónde tiene que enfocar sus esfuerzos. A pesar de que, como digo, pues muchas religiones han ido perdiendo ese inicio o esa información inicial y prácticamente ha quedado irreconocible, pero creo que afortunadamente ese contacto no se ha interrumpido y sigue habiendo actualizaciones del mensaje que nos pueden servir pues, para saber cómo, hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en la vida. Mientras estabas hablando también, Vicente, me venía a la mente un momento que viví en este mismo plató en el año 1999, en la primera temporada junto al padre François Brun, bueno, sacerdote, divulgador de la transcomunicación instrumental, psicofonías, y él hablaba del espiritismo. Hace unos años la Iglesia Católica decía que era pecado, que estaba prohibido comunicarse con el más allá a través del espiritismo. Y luego, si mal no recuerdo, fue el propio Juan Pablo II quien dijo, bueno, si se hace con fines científicos y para ayudar a las personas, entonces está permitido, ¿no? Cuando, bueno, las religiones han tenido siempre, ¿no? En sus bases esa comunicación con los dioses, ¿no? Con el más allá. No hay más que leer un poco el Nuevo Testamento y nos daremos cuenta que el contacto mediúmnico fue el que utilizó Jesús después de morir en la cruz, ¿no? Cuando ya su cuerpo estaba muerto, él espiritualmente pues contactó con sus seguidores, con los apóstoles. Incluso se habla que María Magdalena pues fue una gran medium y a través de ella pues los apóstoles contactaban con
con Jesús. Entonces, si digamos, el padre de la religión cristiana utilizaba esa forma de contacto, ¿por qué no continuar haciéndola, ¿no? Creo que eso no es nada nuevo, no empieza con Jesús, empieza mucho más atrás. Podríamos decir que los grandes profetas de la humanidad, hablando de Moisés, de Krishna, de Buda, han sido seres que han tenido contacto con el mundo espiritual y que ese contacto ha sido pues a través de esas diferentes vías, la mediumnidad, el viaje astral, la intuición, el contacto telepático con esos seres, incluso cuando esos seres han podido pues, contactar con los encarnados de una manera que es visible, que pueden ser escuchados, como diariamente estamos teniendo pruebas de ese contacto, ¿no? Cuando, por ejemplo, los seres queridos que ya han fallecido contactan con sus familiares para hacerles saber que ellos siguen vivos, que no deben sufrir por ellos y que en algún momento se van a volver a reunir. Hay una cantidad de testimonios de esa naturaleza que tú conoces mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, creo que es algo que se ha producido durante muchas épocas. Sí que es cierto que durante algunas épocas, pues como tú decías, la religión lo ha perseguido y claro, pues si tú hablas de un contacto con el plano espiritual y automáticamente eso te convierte en un hereje o en un brujo y vas a la hoguera, pues la próxima vez te callarás y no lo dirás, ¿no? Pero a partir del siglo XIX, cuando ya la Iglesia pierde poder y la Inquisición pues ya no tiene tanta fuerza, pues empiezan a manifestarse un montón de casos de mediumnidad y eso atrae la atención de muchos investigadores. Quizá el más emblemático es el pedagogo francés Allan Kardec, que escribe el libro de los espíritus y luego otras obras como el libro de los médiums, pues que han un poco puesto más luz sobre cómo es la comunicación con el mundo espiritual y hasta el punto de que hoy en día hay investigadores científicos que están haciendo trabajos de investigación publicados en revistas de investigación sobre el tema del contacto mediúmnico. Esto es algo impensable pues hace, por ejemplo, 50 años. El problema también radica, Vicent, en que la sociedad actual, insisto, hemos avanzado muchísimo en muchas áreas del conocimiento y de la ciencia, y sin embargo todavía no estamos preparados para la muerte, no estamos informados sobre la muerte y, lo peor aún, no estamos educados desde pequeñitos en los colegios, que se debería ya educar sobre la muerte. Estoy seguro que esta pregunta te la han hecho muchas personas cuando se han acercado a ti en muchas de tus conferencias por toda España. Cuando me muero, ¿qué pasa, Vicent? Bueno, yo voy a dar mi opinión, que es una opinión personal, pero creo que está fundada en mucha investigación científica, pero sobre todo es algo que yo siento y vivo, y es que en realidad la muerte no existe. Lo que ocurre, lo único que muere es el cuerpo físico, y lo que nosotros somos es el espíritu, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad sigue viva. Lo que hacemos es, en el momento de la muerte, nuestro espíritu se separa del cuerpo físico, definitivamente, y viaja al plano espiritual. Que es un mundo tan real como este en el que nosotros estamos. Es decir, hay una naturaleza, hay una realidad, hay una serie de seres que viven allí, y en ese plano, ese espíritu sigue viviendo, sigue aprendiendo. Una de las cosas que hará cuando llegue allí es repasar lo que ha hecho en esta vida para pues, aprender de los errores y también pues, disfrutar de los aciertos. Y cuando llega el momento de que ese espíritu vuelve a querer ponerse a prueba en aquello que ha aprendido, volverá al mundo físico, volverá a encarnar en otro bebé recién nacido para vivir otra experiencia en el plano físico. Leo algunas opiniones en Facebook, desde hace rato ya se vienen escribiendo. Desde Barcelona, nuestra amiga Isabel Alavedra escribe: para mí lo terrible es ver que la Iglesia Católica, me eduqué con monjas, para que hiciésemos lo que ellos querían, nos tienen amenazados con infiernos, martirios, llamas eternas, pecados mortales. Personalmente me afectó mucho. Menos mal que ahora estoy aquí aprendiendo nuevas verdades. Mar Sarompas, desde Motril, Granada, escribe: por supuesto, la educación sobre la muerte y eliminar el miedo a la muerte es la gran asignatura pendiente para el hombre. También las religiones han hecho mucho daño. Es cierto. Yo creo que han hecho más daño que el propio ateísmo, ¿no? Sí. Hay más, desgraciadamente.
hay más gente que ha dejado de creer en la vida después de la muerte por culpa de las religiones que por el hecho en sí de las filosofías materialistas de la vida. Es cierto lo que dicen en los comentarios, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte por la educación que ha tenido, donde se ha pues hecho ver pues, el tema este de las penas eternas, sí. Lo que te pasa si actúas mal. El concepto de la culpa. Sí, el pecado. Y haz lo que yo te diga y si no, cuando te mueras verás lo que te va a pasar. El infierno. Y luego también está el tema del imaginario de películas tipo Poltergeist o Invasión de los Muertos Vivientes y todo esto que pintan la muerte como algo horrendo, ¿no? Los zombies y todo esto. Y eso ha generado muchas creencias equivocadas sobre el tema de la muerte. Primero yo opino que no existen penas eternas ni castigos eternos, porque sería injusto que por algo, aunque hayas sido la peor persona del mundo y hayas hecho barbaridades, algo que tiene un final en cuanto al acto en sí, ¿cómo va a tener una pena que sea eterna? Sería mucho peor la condena que el acto en sí, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el plano espiritual hay diferentes niveles y en esos niveles hay niveles de menor vibración, donde se reúnen los espíritus con menor capacidad de amar y mayor egoísmo, y niveles progresivamente más avanzados, donde hay espíritus con mayor capacidad de amar. Y dependiendo de tus actos en la vida, te vas a situar en unos lugares o en otros. Pero eso no quiere decir que sea una situación eterna, es decir, siempre el propósito es que el espíritu vaya evolucionando, pero sí que es cierto que habrá momentos en que estará reunido en los planos donde están los que actúan como él. No porque haya un lugar específico de castigo, sino porque por afinidad de actuación pues tienen ese nivel y van al plano donde están las personas de ese nivel. Más opiniones, Vicente. Desde Las Palmas de Gran Canaria, nuestro amigo Domingo Ruiz escribe: la muerte es un tránsito, un salto evolutivo de nuestro ser, y nuestra energía se transformará y recogerá a otros mundos paralelos al nuestro, con otros tipos de energías más evolucionados que las energías que el ser humano conoce en nuestra dimensión y humanidad. Francisco Javier Ruiz, desde Sevilla: mi opinión desde hace mucho tiempo es que somos energía proyectada e intercomunicada. Bueno, yo opino que somos algo más que energía, porque el concepto de exclusivamente energía parece que hay una pérdida de la voluntad, de la conciencia, de la individualidad, y yo creo que nada de eso se pierde. Es decir, sí que es cierto que tenemos un cuerpo energético, el cuerpo astral, que cuando se muere el cuerpo físico se separa y, digamos, sería la envoltura energética del espíritu. Pero creo que no es solo la energía lo que se conserva la identidad completa del espíritu. Y esa identidad, si desapareciera, eso sí que sería realmente morir espiritualmente. Le hemos preguntado a un buen amigo de este programa, periodista, escritor, investigador, Javier Sierra, si hay vida después de la muerte. Y esto fue lo que nos contestó. Javier Sierra está convencido de que hay vida después de la muerte, pero también de que hay vida antes de la vida. Nosotros somos un paréntesis en una cadena que es eterna. Fíjate que hasta personajes muy escépticos en la historia, como Thomas Alva Edison, el hombre que inventó la lámpara incandescente o que sentó las bases de la moderna televisión, que, en fin, manifestó en muchas ocasiones y públicamente que él era ateo, él formuló una teoría muy curiosa al final de sus días que llamaba la teoría de las unidades de vida. Él creía que cada uno de nosotros está formado por millonésimas partículas que llamaba así unidades de vida. En concreto, él llegó a decir que aproximadamente por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo podemos tener unas 5.000 unidades de vida, y que cuando uno moría o uno muere, esas unidades de vida se dispersan, abandonan la carcasa y navegan por el universo circundante buscando otro huésped, o que puede ser animal o persona, y continuar así la existencia. Porque él se remitía a un planteamiento que hoy nos puede parecer simple, pero que es efectivo a la hora de pensar en esta pregunta en concreto que me formulas, y es que él decía que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y nosotros somos energía. Somos mucho más que carne y hueso. A nosotros nos alienta algo dentro que es intangible, que es energético, y eso es lo que ni se crea ni se destruye, solo cambia de lugar. Me suscribo, por lo tanto, a esa idea peculiar de Thomas Alva Edison. Ahí quedaba la opinión de Javier Sierra. Una opinión, fíjate qué bonita esta, Vicente. Elisa, también Sarompas de Motril, Granada, dice: somos conciencia, un condensado de sabiduría,
conocimiento y sentimiento. Cuando morimos y trascendemos, todas las lecciones quedan en nuestra conciencia, en eso que somos. Sí, estoy más de acuerdo con esa opinión con la que exponía Javier Sierra. La de Thomas Edison, como comentaba antes, opino que el espíritu es indivisible e indestructible. Es decir, nosotros cuando morimos no se dispersa nuestras unidades de vida, como le llamaba él. No digo yo que no existan unidades de vida, pero creo que si existen, forman parte son un componente del espíritu, y que el espíritu, si cuando morimos se dispersara o se disgregara su energía, estaríamos hablando de que realmente desaparece la conciencia. Y yo creo que la conciencia ni desaparece ni se destruye. Nuestra buena amiga antropóloga, Úrsula Sandoval, mete el dedo en la llaga y abre un tema fascinante que me gustaría tocar contigo en la segunda parte. Dice, ¿la reencarnación es posible para todos estos tipos de espíritus? Dejamos la pregunta en el aire, volvemos enseguida tras la información comercial y seguimos abordando este apasionante asunto con el doctor en Ciencias Químicas e investigador Vicent Guillén. Hasta ahora mismo. Por si usted se acaba de incorporar, hoy nos acompaña el doctor en Ciencias Químicas de Valencia, Vicent Guillén, es investigador, escritor, y hoy abordamos la vida después de la muerte y la comunicación con el mundo espiritual. Tan solo un dato, en la temporada pasada, Vicent nos visita en todas, pues el programa más visionado, tuvo miles y miles y miles de descargas en la red en internet, fue el programa que hice con Vicent, dedicado también a este asunto sobre la vida después de la muerte. En otras temporadas abordamos otro interesante asunto que lo seguiremos abordando aquí en mis enigmas favoritos de cara ya a la próxima temporada, como es el origen emocional de la enfermedad, porque Vicent, ahí constantemente se están descubriendo más cosas y sobre todo dando esa importante veracidad de que la mayor parte de las enfermedades tienen su origen en las emociones. Sí, de hecho, en estos últimos años se está viendo bastantes trabajos de investigación publicados en revistas científicas que están demostrando que realmente hay una conexión entre nuestra salud emocional y nuestra salud física, incluso en el tema del cáncer. Sé que muchas personas son escépticas en este tema, mucha gente, médicos, gente de la ciencia, pero tendrán que rendirse ante la evidencia de la nueva investigación. Creo que a veces uno, queriendo ser tan científico, se vuelve hasta poco científico, ¿no? Porque no está dispuesto a admitir aquello que no entra dentro de sus creencias, ¿no? Y eso creo que es poco científico. Vicent, nuestra amiga Úrsula nos adentraba en un tema, desde luego, fascinante y que daría para horas, ¿no? La reencarnación. ¿Qué pasa con esos espíritus que abandonan este lado de la realidad y cuánto tiempo están en ese mundo espiritual? ¿Vuelven a reencarnar? ¿Existe la reencarnación? Desde mi punto de vista, sí. Abordamos en la temporada pasada. Creo que la reencarnación es la base del proceso evolutivo, ¿no? Es decir, en un curso no se puede aprender todo. Necesitamos muchos cursos y cada uno de esos cursos es una vida física. Y absolutamente todos los seres espirituales encarnamos de nuevo, hasta los que han hecho mucho daño. El mundo espiritual da oportunidades a todos. Y si miramos en el pasado espiritual de todos nosotros, seguro que todos hemos hecho cosas muy negativas. Y si nos hemos dado cuenta de que eran así de negativas, es porque hemos vuelto a encarnar y a través de las pruebas de la vida hemos cambiado nuestra
nuestra mentalidad y nuestra sensibilidad. Entonces, no hay un tiempo límite, ¿no? Quiero decir que comentabas, ¿cuánto tiempo se tarda en encarnar? Eso depende de cada espíritu. Hay espíritus que encarnan más frecuentemente, o el tiempo entre encarnaciones es menor. Eso generalmente ocurre cuando el espíritu es poco avanzado todavía, necesita encarnar mucho para aprender, y a medida que va evolucionando se van espaciando las encarnaciones. Pero sí que es cierto que cuando encarna, las pruebas, las misiones de su vida son mucho más de mayor envergadura, ¿no? Se van haciendo cada vez más complejas y más difíciles, pero sí que es cierto que todo eso, si lo va superando, le va ayudando a desarrollar su capacidad de amar. También hay que entender que el proceso evolutivo tiene como una dirección. La dirección es hacia el desarrollo de la capacidad de amar, y en ese proceso no puedes retroceder. Tú puedes quedarte estancado en un momento de la evolución o ir hacia adelante, pero no puedes retroceder. Esto lo digo porque hay personas, y en algunas religiones se cree que es posible que el espíritu que ha encarnado en un ser humano, en una encarnación posterior, puede encarnar en un animal. Y eso, desde el punto de vista espiritual, no es así. Es decir, la etapa animal es una etapa anterior del espíritu que está en fase humana. Y cuando se ha superado esa etapa, ya no se vuelve a encarnar en animales. Es decir, que todos los espíritus han pasado por una etapa animal antes que por la etapa humana. Pero cuando se está en la etapa humana de evolución, ya no se puede retroceder a etapas que ya se han superado. Sería como hacer que un niño, por no aprobar el curso en ese momento, se le descendiera a un curso que ya tiene superado. Eso no tiene sentido. Me llama la atención porque también me he acordado, Vicent, cómo precisamente la teoría, la hipótesis, la creencia de la reencarnación viene de Oriente, y cómo precisamente en algunas ramas de Oriente y de sus religiones, como por ejemplo ciertas ramas del budismo, creen que las almas, los espíritus de algunas personas cuando mueren pueden reencarnarse, por ejemplo, en gusanos. Y hay zonas donde tienen un cuidado exquisito, ¿no? No pisar ningún gusano, porque estaréis pisando la reencarnación, ¿no? Pienso que eso es una idea equivocada. Está en el hinduismo, creo que en el budismo está, pero menos. Pero en el hinduismo es cierto que está muy extendida esa idea, pero creo que es una deformación que ha ocurrido a lo largo del tiempo, pero que inicialmente el mensaje no era ese, sino que era que el proceso evolutivo va desde menos a más y no se puede retroceder. ¿Podemos comunicarnos con el mundo espiritual? Desde mi punto de vista, sí. Y hay diferentes maneras de comunicarnos con el mundo espiritual. Si quieres, hablamos. Sí, claro. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, primero hay que entender que todo el mundo comunica con el mundo espiritual. Otra cosa es que uno llegue a ser consciente de ello. ¿Por ejemplo? La comunicación con el mundo espiritual, la más normal y sencilla, es a través de los sueños. Ajá. Es decir, durante el momento en que estamos durmiendo, hay un momento en el que el espíritu se separa temporalmente del cuerpo físico. Y en ese estado puede acceder al plano espiritual y contactar con seres que están en ese plano. Muchas veces, durante ese momento, recibe enseñanzas o se le dan consejos que necesita para superar sus pruebas materiales. A veces no se recuerda nada de esa experiencia vivida durante el sueño, pero interiormente uno viene reconfortado y es como que ese temor, esa angustia, esa duda que tenía se le ha calmado. Y luego, cuando afronta la prueba de la vida, es como que tiene una preparación que antes no tenía para afrontarla. Esa preparación es como un recuerdo innato de la experiencia que ha vivido en el plano espiritual. Por tanto, el sueño sería una puerta para entrar y comunicarse con el mundo espiritual. Sí, es la puerta, digamos, más generalizada y más sencilla. Desgraciadamente, muchas personas no prestan atención a sus sueños, y también es cierto que hay muchos sueños que simplemente reflejan preocupaciones. Pero sí que es cierto que hay unos sueños que son muy significativos y que incluso hay símbolos en los sueños que son comunes a todos los seres humanos y que si uno aprende pues, a descifrarlos, pues le puede ayudar a interpretar los sueños y a sacarle partido. Fernando Ortiz desde Sevilla escribe: ha vivido desde antes y vivirá después. De acuerdo con Seth, todos nosotros hemos reencarnado y cuando terminamos de vivir nuestra serie de vidas terrestres, continuamos existiendo en otros sistemas de realidad.
Sí, opino que hay un momento en el proceso de evolución que el espíritu ya no necesita encarnar en el plano físico para seguir aprendiendo y sigue aprendiendo en planos más sutiles. Pero hasta que llegue ese momento, a todos los que estamos en este mundo nos queda mucho. Esto lo digo porque hay personas que alguna vez me han dicho, no, yo esta ya es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Cuando yo digo eso, pienso, eso son tus ganas. Porque muchas veces decimos eso porque estamos cansados de luchar en la vida y de sufrir y desearíamos no volver más para dejar de sufrir, pero nos es necesario para poder evolucionar. Entonces no deberíamos verlo como una circunstancia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué piensas, Vicent, que nos aguarda al otro lado? Nos aguarda la vida en el plano espiritual y según lo que hayamos hecho en este mundo, ese paso, ese tránsito hacia el otro plano será más o menos agradable. La persona que no hace grandes cosas malas en la vida, pues la verdad es que se va a encontrar con una situación muy, muy agradable. La mayoría de personas que han pasado por la experiencia cercana a la muerte saben a qué me refiero, porque se sienten una felicidad y un bienestar especial cuando están en el otro plano, que siempre describen como algo que nunca han experimentado aquí. Y eso es lo que la mayoría de personas va a experimentar cuando llega al otro plano. También la conciencia, poco a poco, de cuál es la realidad de la vida, que no solo concierne a la vida en el plano físico, sino que la vida es mucho más amplia y poco a poco irá tomando pues, conocimiento de cuál es el propósito de su existencia y qué es lo que le queda por aprender. Estamos viendo en pantalla unas preciosas, magníficas imágenes de la naturaleza, imágenes casi oníricas, ¿no? En el sentido de que, bueno, los sueños, en esas visiones oníricas, quizás estemos viviendo una realidad en ese otro lado, en el más allá, y también tendríamos que hablar de viajes astrales, ¿no? Sí, en realidad la diferencia que hay entre un sueño y un viaje astral es la conciencia de lo que te está ocurriendo cuando te has separado del cuerpo. El viaje astral sería una salida del cuerpo con plena conciencia. A veces esa salida es involuntaria y a veces es voluntaria, es decir, existen técnicas de relajación que permiten inducir la separación del cuerpo físico. Y cuando uno consigue hacerlo de manera consciente, todo lo vivido durante esa separación es tan real como que ahora estamos tú y yo hablando aquí en este momento. En ese estado de salida del cuerpo existen una serie de facultades, podríamos decir unas percepciones extendidas, como es la posibilidad de viajar a la velocidad del pensamiento, la percepción de visión esférica, ¿no? Que puedes ver a los 360 grados, tienes como la posibilidad de hacer zooms, ¿no? Si te quieres centrar en algo, pues inmediatamente ese algo se agranda, la realidad es mucho más rica. Nosotros estamos acostumbrados a ver con los ojos con la limitación que tiene nuestra vista física, pero en esa situación, separado del cuerpo, digamos, la visión es mucho más rica en todos los matices, en los colores, y en todo lo que se percibe está es mucho más real. Ayer, Vicent, en la presentación del libro de Juan José Benítez, que estuve con él allí en Cádiz, de su libro Estoy bien, él decía que cuando pasamos al más allá, lo decía muy coloquialmente, tenderemos a convertirnos en seres esféricos. Es decir, él piensa que al final todos seremos como una especie de esfera de luz, ¿no? Y esto me recordaba lo de los orbes, ¿no? Curiosamente, ¿no? Que muchas veces hemos fotografiado más allá del error, de la mala interpretación o de la mota de polvo, de agua, pero es cierto que en esos orbes muchas veces hemos fotografiado o se han fotografiado como rostros, ¿no? Como si fueran apariciones. Bueno, la verdad es que la plasticidad del cuerpo astral es tan grande que sería difícil decir pues cómo se manifiesta, ¿no? Hay personas que las ven pues eso como luces, bolas de luz, luces de mayor o menor intensidad, y hay gente pues que es capaz de percibir pues una fisonomía como la humana, pero con resplandor, ¿no? Como si fuera una especie de aura. Y yo creo que también esta es una forma bastante común en que muchas personas pues, han visto familiares que ya han fallecido, ¿no? Le ven como la fisonomía que tenían durante su vida física, pero
ausente de achaques de enfermedades o de los achaques de la edad, como si fuera, si por ejemplo era anciano, pues a lo mejor lo ven como un adulto joven y sin achaques. Esto sí, es bastante... a veces como si reflejara el momento más feliz de su vida, ¿no? Sí, o incluso un bienestar que nunca ha tenido en esa vida, ¿no? Tiene como hay muchas personas que, sobre todo cuando no han hecho grandes cosas negativas en la vida, pues que tienen como una apariencia pues más serena, de mayor belleza, ¿no? Incluso física, y creo que muchas personas sí que han tenido este contacto. Ese es un contacto que ocurre mucho en el estado de duerme-vela, que uno no está ni despierto ni durmiendo, como volviendo de ese viaje astral del sueño, todavía no se ha encajado bien en el cuerpo y todavía conserva las percepciones espirituales, pero ya conserva la conciencia del cuerpo porque está cerca de encajarse en él. Por eso muchas veces el espíritu que se va elige ese momento, porque es un momento donde en una ventana muy cortita de tiempo esa persona está sensible para verles y por eso contacta en ese momento. Hay clásicas preguntas, ¿no?, que siguen inquietando y que muchos amigos las hacen ahora en Facebook. Por ejemplo, Marítima Gómez, desde Sevilla, escribe: los asesinos, los genocidas, los violadores, los torturadores, ¿seguro que no involucionan? Es que no me cabe en la cabeza para qué vienen a la vida. ¿Serán cuerpos sin alma? No, tienen alma, pero un alma poco evolucionada. Y no es que vayan atrás, sino que nunca fueron mejores. Aparentemente pues, nos puede parecer como que esas personas no tienen derecho a encarnar, ¿no? Porque cuando encarnan hacen mucho daño, pero hay que pensar que en este mundo hay mucho egoísmo y que si queremos dejar de ser tan egoístas y de cometer tantas atrocidades, tenemos que vivir muchas veces hasta que nos demos cuenta que eso es algo negativo. Muchas veces aquel que ha actuado así, de esa manera tan negativamente, encarna para vivir en sus propias carnes aquello que él hizo a los demás. Y es entonces cuando empieza a darse cuenta que eso es algo muy negativo y entonces empieza a haber un cambio. Hay que pensar que todos los espíritus encarnan con el propósito de mejorar, incluso aquellos que han hecho muchas cosas negativas. Otra cosa es que luego, cuando están en este plano, como tienen libertad, libre albedrío, pues deciden actuar negativamente. David del Río, desde Marbella, escribe: últimamente parece que todo lo que respecta a la vida tras la muerte es maravilloso. Sin embargo, no se habla de los casos negativos, que los hay. Cuando una persona te habla de esto, que es elevada, verá el plano afín a él o seres que en el paso le ayuden. Sin embargo, hay casos que la densidad de sus actos o pensamientos puede que provoquen acercamiento de otros seres no tan gratos con el que se va a ir. Quizá estos no suelen volver. Ahora vamos a entrar en ese tema. Sí, opino, como ya comentaba, en el plano espiritual hay diferentes niveles y no se puede esperar que una persona, por ejemplo, que haya sido un asesino, un maltratador, un violador, de repente cuando vaya al plano espiritual sea todo maravilloso. Seguramente cuando pasa al otro plano, por la baja vibración de sus actos, se va a situar en un plano vibratorio también bajo. Y en ese lugar están todos aquellos que son como él. Y entre ellos se generan daño. Y entonces pasará un tiempo sufriendo en ese lugar hasta que se dé cuenta del daño que ha hecho y tenga propósito de mejorar. Y es entonces cuando se le ayudará a mejorar. Miriam Cristina Alves, desde Montevideo, Uruguay, escribe: yo estuve clínicamente muerta por 5 minutos y de verdad eso fue increíble, pero nada tiene que ver con lo que se vive acá. ¿Es verdad? Vicente, ¿cuáles son las formas de comunicación aparte de los sueños y el viaje astral? Hay otra forma que hemos comentado antes, que es el tema, muy brevemente, el de la mediumnidad. Eso es. ¿Qué es la mediumnidad? Hay diferentes tipos de mediumnidad. Podríamos decir que la mediumnidad es la capacidad de contacto con el plano espiritual, digamos, de una manera más consciente. Hay diferentes tipos de mediumnidad. Una podría ser la mediumnidad, digamos, que es la más genérica, que es el contacto telepático con los seres del plano espiritual. Todo el mundo tiene esa capacidad de contactar. Es lo que muchas personas perciben como intuiciones, como ideas que de repente aparecen en su mente y no sabe uno de dónde ha llegado. Ideas felices, ¿no?, que de repente tiene y que le sirven para solucionar alguna situación de la vida. Muchas veces uno no sabe de dónde llega y ni profundiza de dónde ha llegado. Muchas veces esa voz de la conciencia es una ayuda que tiene del plano espiritual para intentar solucionar algo que le cuesta por sí mismo. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Sí. Entonces esto sería algo bastante genérico. Todo el mundo
prácticamente todo el mundo, el que quiera tener ese contacto, lo tendrá. Si uno lo deja aparcado, pues simplemente pues pasará toda una vida siendo inconsciente. Y si empieza a desarrollarlo, pues poco a poco esa voz de ese otro plano se hará haciendo cada vez más clara y podrá incluso distinguir quién le habla. Hay personas que por su naturaleza tienen facilidad para tener ese contacto. Y esto aquí entonces es cuando hablaríamos, digamos, de la persona que es medium. Esa mediumnidad puede ser de diferentes tipos. Una es la persona que oye o ve espíritus o que siente que le transmiten mensajes a través del pensamiento. Hay la mediumnidad de incorporación, que sería cuando una persona presta su cuerpo para que un espíritu hable a través de él. Esto no sería una posesión, como algunas personas creen, sino que simplemente un préstamo de, digamos, de los órganos que permiten la comunicación. A veces lo normal es que esa persona durante ese proceso sea totalmente inconsciente, es decir, no sabe qué está ocurriendo, y son los que escuchan, otras personas, los que pueden captar el mensaje que se está transmitiendo. Esta forma de comunicación es una forma muy antigua y es una de las formas a través de las cuales contactaron muchos profetas de la historia, incluyendo Moisés. Verónica Restrepo, desde Bogotá, Colombia, te pregunta, ¿y cómo se ejercita esa mediumnidad? Bueno, hay una mediumnidad, esta que he dicho, que es un poco elegida antes de nacer, ¿no? Eso no es fácil que cualquier persona pueda, por ejemplo, incorporar a otro ser, ¿no?, para que hable. Esto hay que pensar que esto es algo que depende de lo que uno ha decidido antes de nacer. Pero si la primera mediumnidad, la de tipo intuitivo, sí que todos la podemos desarrollar. Yo creo que una forma es intentar buscar momentos en el día de relajación, de acallar la mente, ¿no?, porque está muy saturada de pensamientos, y entonces en ese estado de relajación intentar preguntar al plano espiritual mentalmente aquello que uno necesita saber para avanzar y esperar que en algún momento aparezca esa respuesta. A veces aparece a través de sueños o a veces aparece pues intuiciones en otros momentos, no necesariamente en el momento en que se hace la pregunta. Entonces es un poco pues quitar el ruido de fondo para intentar captar ese mensaje. Siempre hay que intentar hacerlo con un propósito de ayuda, claro, o de mejora para sí mismo, porque uno puede querer contactar con el plano espiritual para intentar hacer daño a los demás. Y lógicamente los espíritus avanzados del plano espiritual no le van a ayudar en eso. Eso le puede atraer la influencia de seres de poca evolución. Fernando Ortiz te pregunta si eres un alma vieja. Opino que llevo muchos años evolucionando, pero eso no soy yo quien lo tiene que decir, pero considero, sí que me siento a veces como si tuviera 80 años. Vamos a escuchar una nueva opinión, pero hay una pregunta personal que viene de una buena amiga que tú conociste en el simposio que celebrábamos aquí en Fuengirola el pasado 22 de febrero. Desde Barcelona, Isabel Alavedra pregunta, si puedes hacer esta pregunta, Vicente. En algunas ocasiones veo familiares fallecidos y resulta que una vez vi a mi madre fallecida, toda vestida de blanco y emitiendo una gran luz. Me dio un mensaje que tengo apuntado y no sé qué significa, pues todavía no ha ocurrido. Pero me quedó una gran interrogante. Desgraciadamente mi madre no fue buena persona en esta vida. Hizo daño a mucha gente, entre ellas a mí. ¿Cómo puede ser que con lo que llevaba encima pueda estar tan elevada y llena de luz? ¿No cuentan sus actos terrenales? Bueno, este testimonio de Isabel Alavedra se repite constantemente en muchas personas, ¿eh? La aparición, vestida de blanco, el que cree que la vida no se ha portado bien y... Sí, suele ocurrir que cuando uno pasa al plano espiritual, al tomar conciencia de la realidad, es más consciente de sus actos egoístas. Y entonces pues suele sentir arrepentimiento, ¿no?, de aquello que ha hecho. Eso no quiere decir que eso le pase de la noche a la mañana a ser un ser muy avanzado. Pero sí que es cierto que el mero hecho de reconocerlo le da la oportunidad de cambiar. Y entonces se le ayuda a que empiece, pues, por ejemplo, a pedir perdón a las personas que ha hecho daño, y en algún momento, cuando vuelva a encarnar, pues tendrá la oportunidad de ir mejorando todo eso. Yo creo que nadie de los que estamos en este mundo es perfecto. Todos tenemos una parte egoísta y tenemos que intentar mejorarla poco a poco. Tenemos un amigo que es psicólogo, que nos sigue semanalmente desde Melbourne, Australia, y nos escribe en este momento, ¿y quién organizó toda esta lógica? Bueno, yo creo en un Dios, y en seres de diferentes niveles de evolución.
pero al fin y al cabo, al final tienes que ir a pensar en alguien que no fue creado por nadie. Entonces, para mí ese ser es un Dios. No tiene nada que ver con los dioses de las religiones, pero sí que pienso que es un ser todopoderoso, omnipotente en todas sus capacidades, incluyendo la capacidad de amar. A mí lo que me encanta, Vicente, es, leyendo todos estos comentarios de diferentes partes de este planeta azul, es como este programa es capaz de hermanar, ¿verdad? A tantas personas, a tantas almas en la comunicación, y no estás viendo prácticamente a nadie, pero sí llegan sus preguntas y sus mensajes. Le hemos preguntado a nuestro buen amigo, periodista, escritor, director del programa Espacio en Blanco, Miguel Blanco, si él cree que hay vida después de la muerte, y esto fue lo que nos contestó. Yo tuve la oportunidad, no sé si es oportunidad, hay que decirlo así, 2 veces de vivir ese trance, ¿no? Recuerdo una vez regresando de Haití, estuve a punto de morir. Lo que pasa es que mi secuencia del túnel fue un poco diferente, ¿no? Yo estaba en otro lugar, en un lugar que no conozco de Perú, en Cajamarca, pero viví toda la secuencia de sentirme muy mal primero, una luz que me llamaba, seres al otro lado que me llamaban, y llegué al final de toda de ese largo viaje, digamos, ¿no? Allí me di cuenta de que realmente nuestra conciencia es muy pequeña en relación a la que estamos teniendo en la vida normal, y que cuando te liberas de esas ataduras carnales, de repente hay algo más, ¿no? Y ese algo más se da después de la muerte, ¿no? Tuve otra ocasión también de vivirlo a punto de ahogarme en Cuba, y ahí sí viví un poco toda la secuencia del túnel, tal y como la conocemos, como contaba Raymond Moody, ¿no? Y te da la clara, profunda convicción de que, independientemente de lo que puedan decir que son activaciones de ciertas drogas que tenemos en el cerebro, ¿no?, de que realmente existe algo más. Y solamente cuando eres capaz de vivirlo con esa profundidad y con esa fuerza, te das cuenta de la grandeza que tiene eso, ¿no?, y de la seguridad de que seguimos existiendo, ¿no? Y yo reto a todo el mundo, tarde o temprano todos vamos a llegar a ese trance, todos vamos a tener la respuesta justo en ese momento. Si vas preparado para lo que puede ocurrir después, el trance es más liviano, más rápido, más suave. Si no, te va a costar aceptar que, a pesar de que no tengas cuerpo, sigues viviendo, y va a ser más difícil todavía, ¿no? Te espero en ese momento para que hablemos de ello, si quieres, que tarde mucho, o el tiempo que tenga que tardar. Cuando entrevistas a personajes como Raymond Moody o a videntes importantes que andan por ahí en las televisiones, ¿no?, dice que aquí en este espacio estaríamos absolutamente rodeados de ellos, ¿no? Si entiendes como fantasmas esa presencia sutil que queda después de la muerte, cuando no has entendido que tu paso trasciende, existen. Y de alguna manera tratan de manifestarse para llamar la atención sobre ciertas cosas que han dejado de hacer, ¿no? Pero creo que son existencias muy efímeras. Esa energía acaba difuminándose y el ser humano trasciende a otros niveles. Pero existir, estoy convencido que existe. Pues nada, Miguel, nos vemos en el otro lado cuando nos toque, que esperemos todavía estar aquí muchos años, con el maestro Fernando, Paco Padrón y compañía, que están ahí todos juntos seguro, investigando muchas cosas. ¿Algo que opinar con lo escuchado? Estoy bastante de acuerdo con lo que él comenta, ¿no? Que la persona que ha estado en el otro plano no necesita que nadie le demuestre que es real, porque es tan real como que estamos viviendo en este plano, ¿no? ¿Estás a gusto, Vicente? Muy a gusto. Pues ya hemos concluido nuestra segunda parte. Fíjate que rápido pasa el tiempo. Que, por cierto, ¿tienen concepto del tiempo ellos allí? Opino que es diferente al que tenemos aquí, ¿no? Aquí nuestro tiempo es muy lineal, allí me parece que el tiempo no exista, ¿no? Porque el tiempo en realidad muchas veces intenta medir la velocidad de los cambios, ¿no? Los cambios pueden ser rápidos o pueden ser lentos. Estoy seguro que los amigos que están viendo hoy el programa están disfrutando mucho con este tema. Unos minutos de información comercial y regresamos enseguida. Hasta ahora. Comenzamos la tercera parte del programa. Nos hemos ido a la calle. Nuestro compañero
cámara, Brian Davis y nuestra compañera, reportera periodista Diana Calvo, se han ido a la calle para hacer algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy. No sé dónde están ni qué han preguntado, así que lo mejor es dar paso a nuestra compañera Diana Calvo. Adelante. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué hay en el más allá? Estas son preguntas que desde el principio de los tiempos van acompañando al hombre y que aún hoy en día quedan sin resolver. Sin embargo, son muchos los indicios que nos hace pensar que hay un más allá. ¿Y usted cree en los fantasmas? Sí, porque he tenido experiencias paranormales. No me digas. Sí. ¿Qué te ha pasado? Pues he tenido sensaciones y notar que he tenido presencias detrás mías, gente que me vigila. No. No, la verdad es que no. Nunca me han llamado las historias así de fantasmas, de terror y. No, la verdad es que no creo. Depende. Porque a veces pasan cosas que puede que me haga dudar así, pero a veces no, por las cosas que me dice la gente y eso. No. ¿No por qué? No, porque no está en mi mentalidad, en mi cultura. Bueno, por lo que me han contado alguna gente, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... No se han pasado historias un poco raras y algunas pruebas y bueno, algo creo. No, no, porque lo veo que no tiene lógica. Aquí cuando nacemos morimos y ya está, y nos quedamos en polvo y punto. ¿Cree usted que hay vida después de la muerte? Joder, qué pregunta. Es un atraco. Soy biólogo, así que creo que sí, pero biológica. Es decir, somos energía y repartimos nuestra energía a las siguientes generaciones de otros animalitos que hay por ahí. ¿Crees que hay vida después de la muerte? No lo sé. Algo tiene que haber porque, ya sabes, ¿no? Es un poquillo triste acabar y ya está, ver todo negro y quedarse así para siempre. No, yo creo que hay algo más. No, tampoco. Soy muy escéptico en ese sentido. Supongo, ¿no? No sé. Sí, yo pienso que sí, algo habrá. ¿Por qué no? Porque creo que tengo los pies en la tierra y lo que vives aquí y como lo otro no lo sé ni lo he visto nunca, pues no creo, es lo que no veo. Muy buen trabajo, Brian y Diana. No es fácil, salir a la calle, no es una encuesta al uso, no se pregunta sobre política, economía, deporte, se pregunta sobre, te espetan, ¿no?, con el micrófono. ¿Cree usted que hay vida después de la muerte? Claro que se quedan, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que han participado en esta encuesta. Seguirán yendo a las calles de nuestro municipio de Mijas y de otros municipios para hacer este tipo de preguntas. Es interesante, ¿verdad, Vicente?, conocer la opinión actual de gente joven, ¿no?, que claro, no tienen en su mente o en este momento de su vida quizá la preocupación, ¿no?, de pensar, de... Tal vez la gente joven le cueste más, ¿no? Pero al final todos nos vamos a morir en algún momento y creo que todos nos gustaría saber qué nos vamos a encontrar, ¿no? Hasta los que no dicen que no creen en nada, creo que si llega el momento de la muerte, pensar en que se acaba todo les generará mucho temor. Y eso es lo que pasa a muchas personas, ¿no?, que tienen miedo a la muerte. También la pregunta primera de ¿cree usted en los fantasmas?, ¿no? Sí. Yo creo que eso es un poco una pregunta que tiene un poco trampa, ¿no? Porque el tema de los fantasmas en realidad son una parte de los espíritus, podríamos decir los espíritus errantes, que se han quedado un poco en ese estado de no querer abandonar el plano físico y poco a veces pues están por ahí pululando. Así o sea es. que no es todo... Todos los espíritus no podíamos fantasmas. catalogarlos como fantasmas. Además, la palabra fantasma con el tema de las películas tipo cazafantasmas ha quedado así muy desvirtuada, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Le hemos preguntado a la periodista e investigadora Sol Blanco Soler qué es un fantasma. Yo creo que ella es una voz autorizada, ¿no?, para expresarnos, para definirnos qué es un fantasma. La escuchamos. El fantasma para la parapsicología es un personaje ya fallecido y que vuelve a nosotros. Se hace visible, digamos. Yo siempre digo que tenemos que tener mucha consideración si en algún momento de nuestra vida vemos a un fantasma, porque a ellos les es muy difícil dejarse ver. Ellos tienen una composición energética totalmente distinta a la nuestra y tienen que bajar mucho la vibración de su composición para entrar dentro de nuestro campo visual, que sabes que es muy limitado, es limitadísimo. A la derecha y izquierda de todo el espectro hay montones de cosas, energías que nosotros no podemos ver. Entonces, el fantasma estaría en una de esas parcelas en las que nosotros normalmente no les vemos. Eso no quiere decir que a lo mejor no estén a nuestro alrededor, sino que no somos capaces de verlo. Por lo tanto, tengamos consideración para una persona que le ha costado ya mucho trabajo el hacerse ver, como para que salgamos corriendo, ¿eh?
Yo siempre digo que tengamos un poco de consideración, porque al día que nosotros llegamos ahí al otro lado, pues a lo mejor nosotros nos convertimos en fantasmas y hay que tener un poco de consideración con ellos. Además no vienen porque sí, siempre tienen una finalidad y siempre tú conoces al fantasma y el fantasma te conoce a ti. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es bastante aproximado a lo que yo opino. Creo que es cierto que hay muchas personas que cuando mueren les cuesta ubicarse en dónde están ahora y se aferran a la vida física e intentan pues hacerse denotar o que les vean sus familiares, ¿no? Y a veces ellos a lo mejor no tienen el propósito de asustar, pero como uno desconoce a qué se está enfrentando, pues interpreta eso que está ocurriendo como algo terrorífico, ¿no? Pero sí que es cierto que opino que la mayoría de contactos con seres de otro plano es de ese estilo, ¿no? De seres que han fallecido y que intentan contactar con los seres queridos de este plano para hacerles saber que están bien. De hecho, muchos casos de mediumnidad, y aquí tengo 2 artículos que hablan sobre ello. ¿Me has leído el pensamiento, Vicente? Básicamente pues tienen ese propósito, ¿no? Que el ser que está en el otro plano a través de un medium contacta con los familiares. Estos son 2 trabajos de los profesores Gary Schwartz y Julie Beisel, que son profesores de la Universidad de Arizona, que están estudiando el contacto mediúmnico de una manera sistemática y científica y que han publicado trabajos de investigación, porque esos son trabajos publicados en diferentes revistas de investigación. Y entonces, ¿qué vienen a decir? La conclusión de uno de ellos es que los resultados sugieren que ciertos mediums pueden conseguir anómalamente, según le dicen ellos, información detallada y cierta sobre personas ya fallecidas. Eso sería un poco resumen muy resumido, ¿no? Pero su forma de trabajar es una forma muy seria y muy científica. Universidades, estamentos científicos, cada vez más están aproximándose a este asunto y lo están investigando. Sí, podemos decir que no es algo que esté extendido, ¿no? Son personas, desde mi punto de vista, son pioneros y personas valientes que se atreven a hacer ciencia de algo que tradicionalmente se ha considerado como territorio de la religión, ¿no? Entonces creo que, vamos, yo personalmente les admiro mucho por ese esfuerzo y esa valentía que están teniendo, porque se exponen pues a la mofa y a la burla de los demás miembros de la comunidad científica. Antes en la encuesta salía un chico que decía, no, es que yo soy biólogo, yo creo en la vida pero biológica. Yo soy doctor en ciencias químicas, bioquímica, especialidad de bioquímica, así que creo en la vida después de la muerte. Bueno, leemos opiniones. Me gustaría también conocer la opinión de Vicente Guillén sobre el espiritismo, el sentido de la vida. Vamos a presentar libros y vamos a hablar también de nuestras actividades, pero hay mensajes y preguntas muy interesantes. Por ejemplo, José Zamora, desde Tarragona, escribe: nos gustaría conocer vuestra opinión en si somos energía. Siempre coincidiremos en nuestras reencarnaciones o regresos a la vida con esas otras almas con las que formamos grandes lazos de vida compartida, o todo desaparece. Es buenísima la pregunta. Bueno, yo opino que nada desaparece. Ya hemos comentado antes que yo opino que el espíritu es inmortal e indestructible. ¿Pero nuestra identidad continúa? La identidad continúa. O sea, cuando pasamos al plano espiritual conservamos nuestra identidad. No la identidad solo de la última vida, sino de la identidad de todo nuestro proceso evolutivo. O sea, nuestra identidad no cambia de una vida a otra. Pueden olvidarse temporalmente los recuerdos, pero nuestra voluntad, nuestra identidad es la misma, aunque poco a poco va evolucionando. Eso sí que es cierto. Pero respecto a la pregunta de si coincidimos con otros seres en otras encarnaciones, a veces coincidiremos y a veces no. Habrá encarnaciones donde espíritus que son afines nuestros y que han convivido con nosotros en otras vidas también compartirán esa vida, y habrá veces que uno encarna y el otro se queda en el otro plano, o coincidir durante un tiempo y uno pues pasa antes al plano espiritual que el otro. O sea, se pueden dar diferentes circunstancias. Pero lo que sí que es cierto es que en cualquier de esas circunstancias la afinidad que tienes con ese ser se conserva, y cuando te reúnas con él pues podrás vivir esa relación de amor que tienes con esa persona. Más preguntas y comentarios. Daniela Georgieva, desde Valencia, escribe: si elegimos antes de nacer por lo que tenemos que pasar y lo que tenemos que aprender durante la encarnación, quiere decir que hemos atraído en nuestra vida las personas malas y buenas, entre comillas,
para que nos ayuden a aprender y avanzar. Y si hemos elegido vivir alguna experiencia con ellos, quiere decir que las conocemos y estamos de acuerdo con su comportamiento. Así que no hay malas ni buenas, simplemente tenemos papeles en la vida que nos ayudan a avanzar y aprender a amar. Estoy completamente de acuerdo. Yo en una parte sí y en otra no. Primero agradecer a Daniela porque ha traducido el libro Las leyes espirituales al búlgaro. Ah, qué bueno, qué bueno. Y lo ha hecho de manera altruista, es decir, sin haber percibido nada. Pues de ahí mi gran gratitud hacia ella y hacia todos los traductores que lo han hecho también así. Que por cierto también se ha traducido al japonés. Sí, también agradecer a Mari Kosaka la traducción y en breve se va a publicar en Japón. Qué bueno, Vicente, qué bueno que llegue el mensaje a tanta gente. Y respecto a lo que comentaba Daniela, opino que habrá personas en la vida las cuales hemos decidido encarnar con ellas para ayudarnos mutuamente y habrá personas que no, que a lo mejor esta es la primera vez que coincidimos con ellos. Y sí que considero que las personas que actúan egoístamente actúan así no porque vinieron a actuar de esa manera, sino porque por su nivel evolutivo deciden seguir aferrándose a esos comportamientos. Es decir, nadie encarna para hacer daño a nadie, ni nadie encarna para soportar a los que le hacen daño. Todos encarnamos para mejorar. Y a lo mejor la prueba de la vida es evitar o luchar para que las personas que quieren actuar negativamente contra ti no lo hagan. Es decir, desarrollar la valentía en la vida y la libertad de decisión. Es decir, no se debe permitir que otras personas abusen de ti. Eso no hay que verlo como una petición que hace el mundo espiritual, ni como algo que debe interpretarse como que hay que dejarlo estar porque se ha pedido antes de nacer. No, todos venimos con el propósito de mejorar nuestra capacidad de amar y eliminar nuestro egoísmo. Y dentro de ese trabajo está el no permitir que las personas nos hagan daño con sus comportamientos egoístas. Déjame ahora, Vicente, hacer el momento promoción del programa con algunos libros y con algunas actividades que hemos organizado de aquí ya para el verano, pero tengo en la mesa algunos libros muy interesantes que deben tener en su biblioteca particular de búsqueda y misterio. Primero empezamos con los libros de nuestro invitado, Vicente Guillén. Este es muy conocido, lo hemos presentado en muchas ocasiones en el programa, Las leyes espirituales. Su autor es Vicente Guillén. Es un libro de difusión gratuita, lo pueden encontrar en internet, pongan Las leyes espirituales de Vicente Guillén y seguro que les llevará a algún sitio donde puedan descargarlo. Es un libro interesante, de investigación, de profundización en este tema, de comunicación, de espiritualidad en definitiva. Libro que se está traduciendo a varios idiomas. Tengo también conmigo su última aportación literaria, que ha sido La ley del amor, Las leyes espirituales 2, también de Vicente Guillén. Pueden encontrarlo en la red y descargarlo. También se va a traducir a diferentes idiomas. La ley del amor. Hace 2 días grabábamos un programa muy bonito, muy especial, Noches casi secretas, ese otro programa que hacemos aquí. Una entrevista al doctor Miguel Ángel Pertierra, al que es asesor científico de este programa. Estamos de enhorabuena porque él también ha sacado un libro que ya se puede encontrar en las librerías, que se titula La última puerta, experiencias cercanas a la muerte. Está prologado por nuestro buen amigo, periodista, escritor y director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Una recolección de casos, además uno de ellos vivido por él, lo cuenta en la entrevista, y el mes que viene o en un par de meses vamos a hacer un monográfico sobre este tema también, presentando el libro, donde Miguel Ángel Pertierra, como médico, pues también investiga este tipo de historias que bueno, ya yo creo que se puede decir que son en realidades como puños. La última puerta. Y tengo otro, también muy especial, que se presentó ayer, estuve con Juan José Benítez en Cádiz, Estoy bien, el más allá nunca estuvo tan cerca, de la editorial Planeta, donde recopila 170 historias, 170 casos de lo que él llama resucitados, aparecidos. No son casos que tienen que ver con experiencias cercanas a la muerte, pero sí son casos de apariciones, mensajes, historias muy documentadas por el periodista y escritor navarro JJ Benítez, que espero algún día regrese y nos visite pronto aquí al programa como hacía antaño. Dadas estas recomendaciones literarias, que las volveremos a dar en futuros programas, vamos a hablar también de las actividades que tenemos previstas y organizadas.
Para el próximo sábado, 7 de junio, tenemos una preciosa excursión muy agradecida, sobre todo por los niños, al Parque de las Ciencias de Granada. Vamos a jugar y aprender con la ciencia durante todo un día. Además, vamos a visitar la preciosa y mágica ciudad de Granada, sábado 7 de junio. Para el 21 de junio, sábado 21 de junio, vamos a celebrar el solsticio de verano en un lugar muy especial, en Alaurín el Grande, en el centro Sanacons, de nuestros buenos amigos Manuel Clemente y Rocío Martínez. El día 21 de junio habrán conferencias, talleres de un montón de profesionales, investigadores, divulgadores. Será un día muy especial donde vamos a hacer también un ritual de bienvenida al solsticio de verano. Nos vamos a Fátima, lugar especial. ¿Qué pasó allí? El 13 de mayo de 1917 se apareció la señora, la Virgen. Fue un fenómeno ovni. La verdad es que sigue siendo todo un misterio. Lo que sin duda es un lugar de poder, un lugar sagrado. Del 4 al 6 de julio, Fátima. Del 26 al 30 de julio nos vamos a Lourdes y Zaragoza, visitando el precioso Monasterio de Piedra, donde el agua es la principal protagonista, un lugar también de poder precioso. Del 26 al 30 de julio, Lourdes y Zaragoza. Nos vamos al Camino de Santiago. Camino especial, camino iniciático, donde vamos a conocer muchas claves ocultas de este camino que es precristiano, pagano y transitado ya desde hace miles de años. Vamos a Compostela, iremos a Finisterre, 2 grupos, desde el 1 al 9 de agosto y desde el 15 al 23. Y regresamos del Camino de Santiago y también hacemos otro viaje iniciático a Egipto, del 27 de agosto al 6 de septiembre. Será también un viaje muy especial donde vamos a conocer más sobre los misterios de Egipto. Todas estas informaciones de esos eventos en nuestro apartado del muro, en Facebook y en nuestra página web www.misenigmasfavoritos.com. Nos quedan 8 minutos de programa. Como siempre vamos a aprovecharlos al máximo. Vamos a abrir el teléfono por si hay algún valiente o alguna valiente que quiera llamarnos, hacer alguna pregunta a Vicente Guillén o contar alguna experiencia. 952 58 10 10. Estamos en directo desde Mijas, sur de España, para todo el mundo. Vicente, me gustaría preguntarte tu opinión sobre el espiritismo. Cuando invocamos, cuando celebramos esas reuniones que se siguen haciendo. Bueno, yo opino que el espiritismo tiene 2 vertientes, la de verlo como una reunión que se hace para pedir la comunicación con espíritus, y luego una parte filosófica, que es la filosofía espírita, que es todo el conocimiento que se ha obtenido a través de ese contacto, ¿no? Entonces yo opino que el contacto con espíritus uno tiene que saber por qué lo quiere hacer y que debería ser siempre con un propósito de que sirva de ayuda para la mejora del interior. Y muchas veces esto no ocurre, es decir, las personas contactan para entretenerse como una cosa novedosa en su vida, como una cosa sobrenatural y atractiva, y a veces eso lo que hace es que se contacten con espíritus de baja vibración, espíritus burlones, que lo que hacen es pues generar fenómenos que son atractivos pero que generan mucho miedo, ¿no? Entonces opino que las personas que quieran contactar con el mundo espiritual, creo que la mejor manera de hacerlo es de esta primera que comentábamos al principio, ¿no? El relajarse y pedir ayuda a sus guías, y si poco a poco esa forma de conectar la van utilizando para su mejora, tal vez algún día estén preparados para un contacto más directo como es el de a través de la mediumnidad, ¿no? Entonces opino que depende con la intención que se haga, estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo. Vicente, vamos a recibir una llamada, no sé si es del más allá. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Clara. Con Clara. ¿Y desde dónde nos llama? Desde Málaga. Desde Málaga. Adelante, Clara. Vamos a ver. Yo he oído decir que nosotros elegimos el venir y a dónde venir, a la familia que queremos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Entonces, yo pregunto, estos niños que nacen con estas minusvalías, que son prácticamente vegetales, ¿ellos lo aceptan? ¿Eligen eso? Sí, eligen ellos esa condición y eligen los padres ser los padres de ese niño que viene en esa condición. Sé que es complicado de encajar y de entender, pero desde mi punto de vista es así. Y esos niños, una vez
vez que fallezcan, en la próxima vida también volverán con las mismas taras físicas, o ya eso no volverá? Generalmente no, o sea, esa es una circunstancia que se vive en ese momento y que cuando ya se ha aprendido lo que se quiere de ella, desaparece. Y cuando vuelven a encarnar, encarnarán en las mismas circunstancias que lo hacen la mayoría de personas. Entonces, esas personas que eligen esa minusvalía son unas personas que lo dan todo, que no esperan nada y que vienen a la tierra como llenos de amor, ¿no? Bueno, son personas que eligen esa circunstancia para aprender. Generalmente el aprendizaje tiene que ver con lo que han hecho en otras vidas. A veces la circunstancia por la cual eligen eso no es porque haya sido nada positivo, sino porque tienen que aprender muchas veces uno vive en carne propia una circunstancia de sufrimiento que hizo pasar a otras personas y a través de esa enfermedad vive esa circunstancia. Pero es una circunstancia que él elige para aprender. ¿Para aprender o para pagar algo que se ha hecho en la anterior vida? Ambas cosas son sinónimas en este caso. Clara, supongo que es su caso, ¿verdad? ¿Tiene algún familiar con alguna minusvalía? Sí. ¿Algún hijo, verdad? Un familiar. Muchísimas gracias, porque creo que sus preguntas han sido interesantes e importantes, porque sí, porque hay cuestiones. Es que yo no lo entiendo, ¿eh? Claro, es difícil de entender con nuestra lógica humana, ¿no? En el libro de las leyes espirituales tocamos precisamente este tema. Es complicado dar una respuesta en un minuto, ¿no?, sobre ese tema, pero hay que pensar que todas las circunstancias importantes de la vida se eligen antes de nacer y se eligen con el propósito de desarrollar nuestra capacidad de amar. Y muchas veces algunas de esas circunstancias son venir a pasar por ciertas enfermedades físicas desde el nacimiento. Y si esa persona llega ya a un momento en que ya está harta y no puede más y quiere marcharse, ¿eso es negativo para esa persona? Bueno, si se suicida, no. Es un error desde mi punto de vista. Pienso que debe intentar luchar en la vida para ser feliz en las circunstancias en las que tiene hasta que la vida por sí misma termine. Clara, tenemos que despedirla. Muchísimas gracias por su participación. A ustedes. Y por su llamada. A ti. Supongo que se quedaría también mucho tiempo hablando contigo, pero tenemos que acabar y me gustaría hablar del sentido de la vida. Es decir, ¿cuál es el sentido que tenemos, Vicente? Para mí el sentido de la vida tiene que ver con el llegar a ser felices. O sea, el destino del ser humano es llegar a ser feliz. Y para poder llegar a ser feliz tiene que desarrollar la capacidad de amar. No hay otro camino. No es a través de ser rico, ni ser famoso, ni de ser sexy para ligar más. Es a través del desarrollo de los sentimientos. Y para eso necesita venir a este plano, para ir desarrollando la capacidad de amar y eliminando su egoísmo, porque ambas cosas están relacionadas. Y las pruebas de la vida giran en torno a esas dos cosas, desarrollo de los sentimientos y eliminación del egoísmo. ¿Es el único camino, el del amor? Para mí hay muchos caminos, pero el único que conduce a la felicidad es ese. Y en la medida en que los seres humanos vayamos desarrollando la capacidad de amar y eliminando el egoísmo, poco a poco iremos siendo cada vez más felices. Pero también es muy importante para eso luchar para ser libres y perder los miedos, porque en este mundo hay personas faltas de evolución, pero también hay personas muy evolucionadas que no manifiestan su capacidad de amar por el miedo. Por eso es muy importante que las personas que ya tienen una gran capacidad de amar salgan del armario espiritual y empiecen a dar a conocer esa capacidad, porque seguramente todos estamos esperando a que nos sirvan de ejemplo para saber por dónde ir en la vida. Gran mensaje, Vicente. Me está diciendo y chivando nuestro realizador José Trujillo que podemos recibir una última llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Estrella. Estrella, ¿desde dónde nos llama? De Fuengirola. De Fuengirola, nuestro municipio vecino. Adelante, Estrella. Sí. A ver, yo voy a hacerle una consulta al doctor. Tengo una experiencia de amor muy grande. Llegar al éxtasis con un ser. Y yo quería preguntarle qué
posibilidades hay para la muerte y después de la muerte, con ese ser que fue éxtasis, lo que hubo entre las dos almas, vamos a llamarlo. No he entendido la pregunta. ¿Usted tiene una relación de...? No la tengo, la he tenido. ¿La ha tenido experimentando un éxtasis, se entiende, con un ser espiritual? Sí. Que no está vivo. Sí, está vivo. ¿Pero estuvo encarnado en algún momento? O sea, quiero decir, ¿está vivo en este momento físicamente? Está vivo físicamente, y yo también. O sea, que es alguien que conoces. Sí, pero no está en mi vida. En algún momento supongo que querrás que esté, ¿no? ¿Lo conoces ahora? ¿Solo lo has visto en ese momento de...? No, cielo, hemos estado un tiempo. ¿Y qué impide que sigáis estando juntos? No ha podido ser ni es posible, en esta vida no. En la próxima no lo sé, pero realmente fue un amor sublime, éxtasis. Yo opino que... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es concretamente, ¿para la segunda vida es posible estar juntos? Mi respuesta es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Estrella, tenemos que acabar el programa. Celebro mucho ese amor de éxtasis que ha experimentado en su vida. Ojalá lo vuelva a tener. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Estrella toca un tema más terrenal, que es espiritual, obviamente, porque su relación ha sido con una persona que está viva. Pero esto toca el corazón y las esperanzas y las expectativas. ¿Entiendes? Expectativas como yo estoy esperando algo de alguien, de tener una historia amorosa con la que he tenido un tiempo, un momento, y eso no es bueno. Es decir, el tener una expectativa en el que yo quiero volver a tener, será posible en otra vida, no aprovechar el momento. Es que yo opino que debería leerse el segundo libro, La ley del amor, y seguramente cambiaría su perspectiva. Aquí lo tenemos. Porque creo que es un error tremendo si una persona ha conocido el amor en esta vida, que lo deje pasar y no luche para estar con esa persona. Porque la evolución gira en torno al desarrollo de los sentimientos. Y por eso he dicho, y ha venido al pelo que fuera hasta la pregunta, que las personas luchen por perder el miedo a desarrollar la capacidad de amar. En el libro se anima mucho a vivir las relaciones de pareja, relaciones de amor de pareja, y dejar pasar la oportunidad de vivir una relación de amor verdadero, desde mi punto de vista, es no aprovechar la encarnación. La ley del amor, las leyes espirituales 2, Vicente Guillén. Búsquelo en internet, se lo puede descargar gratuitamente. Ahí encontrará muchas claves. Vicente Guillén, mi hermano querido de espíritu, buen regreso a Valencia. Ha sido un placer nuevamente encontrarte. Me encanta siempre tenerte en el programa y que charlemos sobre estos temas, porque yo creo que más allá de tu experiencia y trabajo como científico, eres un hombre de mente y corazón abierta y una misión importante, ¿no?, y trascendente, el abrir conciencias y el sembrar algo tan necesario en esta humanidad en estos momentos, esperanza. Bueno, pues para mí ha sido un placer, ya lo sabes, y estaré viniendo todas las veces que me llames y pueda venir, y como siempre te digo, te quiero un montón. Y yo a ti, Vicente, se te quiere muchísimo, gracias por venir. Y a ustedes también, les emplazamos ya para la próxima semana de Vida después de la muerte. Nos vamos a hacer un especial de psicofonías. Estará con nosotros nuestro buen amigo, investigador y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós. ¿Qué son las psicofonías? ¿Cómo se graban las psicofonías? ¿Qué son realmente? ¿Qué sentido tienen? De todo ello hablaremos la semana que viene. Un fuerte abrazo de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Amigos, que sean felices. Buenas noches.